Bueno, nuevamente los saludamos a todos en este espacio para conversar, para seguir pensando el psicoanálisis. Retomamos nuestro ciclo de conversaciones sobre los postfreudianos y para esta tercera ocasión con nuestra invitada que enseguida la presento, vamos a trabajar un poco sobre Ana Freud, sobre su historia, su biografía, sus relaciones más cercanas, un poco también las más distantes y sobre todo sobre sus constructos teóricos que nos permiten seguir pensando y trabajando desde el psicoanálisis. Entonces les doy la bienvenida. El día de hoy me acompaña Katia Agudelo Vidales. Katy es psicóloga, es especialista en psicología clínica y salud mental de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente se encuentra estudiando una maestría en investigación psicoanalítica en la Universidad de Antioquia y también es miembro oficial del Logo Psicoanalítico. Katy, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar en el Logos. Muchas gracias a ti, Caro, por la invitación y a todos. Bueno, y también de una vez les agradezco a quienes se conectan con nosotros, quienes nos siguen en este espacio, en este ciclo de conversaciones o en los anteriores. Entonces, ¿te parece si arrancamos? Claro que sí. Bueno, como ya es costumbre también con los primeros espacios para conversar sobre postfreudianos propiamente, la pregunta inicial es ¿quién es? ¿Quién es Ana Freud? ¿En qué contexto nace? ¿En qué familia nace? Como que nos cuentes un poquito de esos datos biográficos para ahora sí podernos introducir como tal. Bueno, Caro, muchas gracias. Ana nace el 2 de diciembre de 1895. Hay un suceso interesante que creo que hay que rescatar antes en el periodo de gestación de Ana. Hacia junio, julio, Freud tiene un sueño que luego lo pone en la interpretación de los sueños y también lo pone en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿cierto? Él hace alusión a Irma, pero en una carta a Carl Abraham habla de que este sueño pues realmente es un sueño donde él tiene a las madrinas de sus hijas, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque él pone como está Matilde, está Sophie y está Ana. Entonces, fíjate, Caro, que lo que sucede es que él en el sueño dice, y yo las tengo a todas, ¿cierto? Luego le pone a Ana el nombre de Ana, ella es la hija del profesor de hebreo que tuvo Freud en algún momento, luego fue su hijo, pero también esa Ana es su analizante. Y aquí un dato como curioso e interesante es que Ana es de apellido Hammerschlag, ¿cierto? Que es como golpe de martillo. ¿Por qué es interesante? Porque luego en la obra de Ana aparece pues como esto de golpe, y en el análisis de Ana, ¿cierto? Entonces Ana se forma como pedagoga, inicia en una escuela de primaria, al inicio, cuando todavía no está como en todo esto del psicoanálisis, y posteriormente empieza a acompañar a su padre, ¿cierto? Entonces empieza a acompañar a Freud en el círculo cerrado, pues mucho más adelante, pero también es su secretaria, cuando Freud enferma, es su enfermera. Sí, definitivamente una relación supremamente cercana de Ana con su padre. Que no con su mamá, por ejemplo, ¿cierto? Hay cierta rivalidad como, no rivalidad, más bien como cierto rechazo, no hay tanta cercanía. Sophie era la hija favorita antes de Ana, ¿cierto? Pero sabemos que Sophie luego muere y entonces Ana ocupa como ese lugar especial. De hecho, su papá es muy demandante con ella, puesto que se opone radicalmente a que ella adopte el hijo de Sophie, ¿cierto? Entonces hay una demanda de ese papá todo el tiempo a que él sea el único y Ana le corresponde, ¿cierto? Incluso esa demanda pues estaba desde antes de que Ana existiera, muy a propósito del sueño y de todo lo que se puede colegir en las notas, en las cartas, en los textos sobre ese deseo de ese padre pues en relación a esa hija. Sí, fíjate que por eso ponía el tema del sueño, porque
cuando Ana está en análisis con Freud y el texto que le permite hacer parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, ella lo nombra como fantasías de golpe o de castigo y sueños diurnos. Entonces, fíjate que ahí aparece nuevamente el Schlag, que tiene que ver con el Hammerschlag, que es de de la la madrina, madrina. ¿sí? Como ahí aparece golpe, pero también aparece sueño. Y fíjate que ella justamente antes de nacer ya está su nombre puesto del lado de un sueño de su padre. Entonces, bueno, pero antes de como de pasar a esto que también es decisivo, como lo hemos visto en otros conversar, cómo determina para el autor en su obra aspectos de su vida personal, ¿cierto? Antes de que pasemos a eso, como retomar un poquito de, primero fue la pedagogía en la vida de Ana, ¿cierto? Y después viene el psicoanálisis, sí, que es una distinción que es importante hacerla también, ¿cierto? Para centrarnos en, bueno, cómo arranca esta mujer por la vía del psicoanálisis infantil, que ahorita también conversamos un poquito de eso, ¿cierto? Entonces, primero es la pedagogía. sí, ella inicialmente es pedagoga, como te digo, en una escuela de primaria, ¿cierto? Entonces tiene contacto con los niños y pues yo me imagino, ¿cierto? Esta es una suposición que yo hago, como me imagino a Ana escuchando a su padre, ¿cierto? Como a lo que se dedica y empezando a observar también en esa escuela lo que sucede con los niños, cómo se comportan, por qué se comportan de esa forma. Entonces ella incluso ahí empieza en la escuela aún como pedagoga, ya aparece ese observar de una manera distinta, ¿cierto? Acercarse a los niños como no únicamente como pedagoga, sino como o como una pedagoga que se pregunta otras cosas. Y que esas otras cosas las responde desde el psicoanálisis. Sí, fíjate que ella tiene varios textos como psicoanálisis y crianza del niño, psicoanálisis en el jardín de infantes, ¿cierto? Hace toda una observación como ahí y al empezar a estar con su padre, muy temprana la edad, me parece, ¿cierto? Como 18, 20, 21 años y ya estaba como no solamente ejerciendo la pedagogía, sino empapándose de todo el mundo psicoanalítico. En el verdadero quien pudiese, ¿cierto? Estar al lado de Freud desde tan joven formándose en psicoanálisis. Sí, y fíjate que ella hace parte del círculo que custodia la escritura de la obra de Freud. Pues me parece eso muy interesante porque es la única como externa, ¿cierto? Y ella está ahí en ese círculo y ella acompaña a Freud en un montón de cosas. Hay en una época muy temprana, cuando ella tiene como 20 años, que Ernest Jones le empieza como a coquetear y Freud no está de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces luego ella misma en cartas con Lu Andrés Salomé es como si lo rechazara, pero en otras anteriores dio cuenta de que fue su padre quien como que rompe con este coqueteo y esta posible relación amorosa. Que fíjate que hablar desde la perspectiva de Ana también nos permite, aunque no es nuestro objetivo, valga aclararlo, conocer un poco más de ese Freud padre, ¿cierto? De ese Freud que va más allá como de toda la concepción teórica psicoanalítica, que pues de alguna forma con su hija sí era muy evidente todas esas pasiones que lo invadían muchas veces, como en comentarios, incluso esta disputa que si ahorita querés nos comentas un poquito con Melanie Klein, pues que ahí también se vio ese padre protector con Ana, ¿cierto? Entonces, claro, no es nuestro objetivo, vuelvo y lo repito, como abordar acá a Sigmund Freud como tal. Pero indudablemente aparece ahí, pues es el papá, ¿cierto? Exactamente. Cosa que no tenía Melanie, que no tenían como el resto de mujeres que estuvieron en ese momento. Exactamente. Bueno, entonces tú ahorita dijiste algo y es la distinción en la relación de Ana con su padre y con su madre, ¿cierto? Una relación con su padre supremamente cercana, ¿sí?
filial, o sea, se puede ver desde muchas perspectivas, pero todas van a esa cercanía. Dices que no así con su madre. ¿Cómo era la relación entonces con su madre? Era un poco una relación más lejana, más hostil, más fría, no de compartir muchos momentos, de hecho no aparece mucho en sus cartas, ¿cierto? Es como, sí, la mamá de Ana está ahí, es Marta, pero incluso en la enfermedad de Freud, entonces, o de su padre, nombrémoslo como su papá, ¿cierto? En la enfermedad de su papá hay un momento donde Marta tiene que cuidar de él y Ana se da cuenta que lo cuida bien porque tiene una crisis fuerte, pero Ana es súper también sobreprotectora con su papá, ¿cierto? Está ahí todo el tiempo pendiente, cuidándolo. Entonces, en las cartas, por ejemplo, con Lu Andrés Salomé, poco habla de su madre, pues no habla tanto como de su papá. Ahí quisiera como preguntarte algo y es la relación de Ana con Lu Andrea Salomé. ¿Cómo es esta relación? Porque Lu Andrea Salomé también pues fue muy cercana a Freud, constructo Freud, psicoanalista, y al padre de Ana. Sí, de hecho es como su destinataria de las cartas por mucho tiempo, ¿cierto? Como a quien más le escribía con mayor frecuencia. Muchas de las cosas que aparecen en la biografía que hace Elizabeth, que es como la biógrafa oficial de Ana, lo extrae de las cartas con Lu Andrés Salomé, porque le cuenta cosas que no se le cuentan como a cualquier persona, ¿cierto? Le dice, por ejemplo, que hay un momento cuando ya Ana es analista, que tiene unas fantasías de castigo que le generan profunda excitación y una compulsión a la masturbación, ¿cierto? Entonces es como una información que no se le da a cualquier persona, era una relación muy estrecha. En un momento del análisis con Freud, del segundo análisis, que Ana está pues como al diván, le dice, le escribe a Lu Andrés Salomé como que le está costando mucho, que esto de la asociación libre se le hace difícil porque tiene deseos de mentirle a su padre, ¿cierto? Como, Ahí menciona a su padre o a su analista. bueno, no lo menciona como tal, dice que tiene Ok. esa sensación de que quiere mentir, de que no quiere ser sincera o que no quiere ser honesta del todo porque se avergüenza, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también es interesante pensar cómo surgía ese momento analítico, el hecho de que Ana fuera la hija de quien en ese momento fungía como analista de ella, ¿cierto? Hubo momentos en los que él le dedicaba 6 horas a la semana para el análisis de ella y al final del análisis incluso una cosa muy curiosa y es, él la atiende en la habitación de ella después de las 10 de la noche cuando ya ha terminado la consulta, pues fíjate que es una forma muy distinta y qué implicaciones tiene eso. Ella, bueno, no se sabe inicialmente quién dice cómo vamos a iniciar el segundo momento de análisis, pero en ese momento sí es ella quien empieza como a alejarse, a detener un poco esa situación. ¿Cómo fue esto del segundo momento de análisis? ¿Hubo un momento donde finaliza oficialmente su análisis por decisión de su analista, por abandono de ella y luego vuelve? Explícanos un poquito esto del segundo análisis. Bueno, el primer momento de análisis de Ana, ella lo detiene con un viaje, ¿cierto? Porque justamente ella inicialmente no quería ser parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, ella quería estar en Berlín. Entonces, ella hace viajes y ese análisis se detiene como muy sutilmente, ¿cierto? No es como que se termina o le dicen, llegó a fin de análisis, no. De hecho, en ese primer análisis es cuando ella plantea este caso, que otro dato curioso es como el caso que ella plantea con el cual es aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, luego le dice a Lu Andrés Salomé en las cartas como, pues ese caso soy yo, ¿cierto? No es un analizante porque para ese tiempo Ana todavía no tenía analizantes. Ok. Y ya luego, entonces, después de todo eso, inicia el segundo momento Ajá, de que tampoco hay análisis. mucha claridad de parte de quién se da ese inicio. Sí, de su padre slash analista o de ella. Sí. Okay. Bueno, sí, definitivamente entonces había una relación muy cercana de amistad con Lu Andrés Salomé.
por parte de Ana. Volvamos a la influencia de este sujeto que a mí me parece muy interesante la distinción que tú haces de hablar del papá de Ana y del analista de Ana, pero conversémoslo en las dos perspectivas. ¿Cuál es la influencia de el padre de Ana y cuál es la influencia de Sigmund Freud, el analista, en la obra teórica de Ana Freud, la psicoanalista? Bueno, ahí por ejemplo, como un poco anudándolo a esto que veníamos hablando con Lu Andrés Salomé, esa relación tiene como cierta distancia y se empiezan a escribir más poco, cuando aparece Dorothy, ¿cierto? Dorothy aparece en la vida de Ana y le pide que analice a uno de sus hijos, ¿cierto? Ella empieza a sentir, y esto también como que lo pensemos con el sueño de Freud, ¿cierto? Le escribe a Lu Andrés Salomé, es que no solamente tengo sentimientos como de analizarlos, sino que tengo una sensación de poder tenerlos, ¿cierto? Como que yo los quiero tener, y no solamente a ellos, sino también a su madre. Entonces, utiliza una palabra que es como poder tener, o sea, utiliza el guión, ¿cierto? Como creando algo nuevo, algo. Entonces aparece nuevamente el tener, que fíjate, al inicio lo conversábamos en el sueño de Freud cuando decía yo las tengo a todas, ¿cierto? Y se escriben la misma palabra en alemán, haben, ¿cierto? Entonces, eso también es interesante, y justamente por ahí se detiene el segundo análisis, ¿cierto? Cuando empieza todo eso y le dice yo no quiero ser sincera, pues quiero tener a estos niños y también a su madre. ¿Quién era Dorothy? Dorothy. Dorothy estaba en Estados Unidos, su papá incluso es el empresario y joyero de esta joyería y esta marca que se llama Tiffany, ¿sí? El esposo estaba siendo internado, y estaba siendo internado por crisis depresivas, ¿cierto? Ella se muda a donde está Ana en ese momento y le pide que analice a los hijos. Incluso el papá de Dorothy y la familia son como intentando, como no, o sea, devolvete, no estés como en eso del psicoanálisis, y ella igual se queda. Fíjate que ahí en ese como papá slash analista aparece una cosa, y es como poder sentirse cómoda con el analista o en esa situación de análisis con quien además es su padre, y tener que decirle todo este tipo de cosas que incluso a ella misma le generan vergüenza, ¿cierto? Y que pues al análisis se va principalmente a hablar de los padres. Qué incómodo sería, pero fíjate que Freud nunca es como un padre que le diga no, no puedes, o que se oponga, nunca, ¿cierto? Incluso Dorothy y Ana se van de viaje juntas solas, compran una cabaña, tienen una casa, pues viven ahí al lado, encima, ¿cierto? Como de Freud, y es como súper normal. Incluso él le tiene como cariño a los niños y juegan juntos, ¿cierto? Entonces, ella le regala un perro a Freud. Entonces, en la correspondencia de Ana con el papá, se ve así como súper natural cuando se menciona a Dorothy, como sin mucha cosa. Es más como lo social. Incluso la biógrafa, Elizabeth, hace como un esfuerzo por dejar clara cierta relación de pareja entre Ana y Dorothy, pero como es la biografía oficial y es autorizada por la familia Freud, ellos no la autorizan, incluso afirman como que Ana muere casta, ¿cierto? Okay. Como no vamos a autorizar eso, aunque creo que la biógrafa ahí intenta como dejar algo de eso. Entonces el papá de Ana no tenía ningún problema. El analista pues no se está tan claro. Sí, es que es difícil. El mentor, es decir, esa otra figura que ocupa Freud en la vida de Ana, que pues indudablemente Ana toma mucho de la construcción teórica de su padre para formular la propia, ¿cierto?
Allí, por ejemplo, Caro, se habla de una identificación con el padre, ¿cierto? Como en lo que he leído, hablan de una identificación muy fuerte de Ana con Freud. Entonces, a propósito de cómo influencia en la obra y en la vida de Ana, entonces fíjate que en el análisis genera ciertas cosas, pero también posibilita otras como papá, no excluyéndola, no censurando, ¿cierto? Y en la obra de Ana, ella le regala el yo y los mecanismos de defensa de él, o sea, es un regalo que le hace a su papá y ese texto es muy de la teoría psicoanalítica freudiana, ¿cierto? Pero cuando su papá muere, ella se va a Estados Unidos y le abre las puertas a la psicología del yo porque empieza a hacer test y otro tipo de cosas que genera que las personas digan incluso como traicionó a su papá, ¿cierto? Porque se va y le abre las puertas a la psicología del yo. Pero mientras su papá estaba vivo, la teoría como con la que ella trabaja y la forma en la que ella trabaja es desde la teoría psicoanalítica. Luego que crea la clínica con Dorothy, justamente ya no es tanto en ese lugar de analista, incluso cuida a los niños de otra manera. Se ha pensado que es como una forma en la que ella puede ser madre y que quizás no pudo ser madre por la identificación que tuvo con su papá y la masculinidad de él. Una forma ahí de sublimar algo de eso. Podría pensarse de esa manera también, sí. O sea que la puerta de entrada de Ana Freud al mundo estadounidense fue Dorothy. Sí, de hecho, a su papá no le gustaba Estados Unidos, pero ella Ujú. termina yéndose, ¿cierto? Como con Dorothy, además que viven 30 años juntas. Ana muere 3 años después de que muere Dorothy, tienen casas juntas, se van de viaje juntas, ¿cierto? Entonces, crea también un vínculo muy fuerte con esta mujer. En esa nueva forma de relación con los niños, de relación con lo infantil, podemos empezar a introducir asuntos como, por ejemplo, esto del psicoanálisis aplicado a la educación. Sí, mira que en los aportes como más significativos de Ana, ella es pionera en el psicoanálisis aplicado a la educación o pensado en la educación, ¿cierto? ¿Por qué se considera que Ana es pionera ahí? Si bien habían unas personas, sobre todo mujeres, que ya lo venían trabajando, Ana lo toma con más fuerza, con más contundencia, en el sentido de que empieza a escribir sobre eso y empieza incluso a formar a padres, empieza a preguntarse cómo todo eso está afectando a los niños, es decir, todo eso me refiero a las relaciones entre los padres, la forma en la que acompañan, pero lo piensa desde la teoría psicoanalítica. A ver, lo voy a decir, muy similar a Melanie Klein, que ahorita hablábamos justamente de eso. Ahora que lo introduce, ¿cierto? Y si te parece, hablemos un poco de esa controversia que yo creo que hasta ahora hay, o sea, en muchos círculos eso se sigue sosteniendo y yo no sé hasta cuándo se va a sostener. Ana Freud, Melanie Klein, que lo comentábamos ahorita, pues Freud padre toma posición por su hija, ¿sí? Con unos motivos que se pueden seguir y que uno puede comprender, ¿cierto? Pero que eso, o sea, eso es muy visible y eso se puede seguir desde muchos lugares teóricos, desde muchas correspondencias, ¿cierto? Háblame un poquito de esa controversia que hubo y que se sigue sosteniendo ahí entre ellas dos, a propósito de el psicoanálisis infantil, de la educación a los padres, de examinar bajo la lupa psicoanalítica toda la incidencia que tiene sobre el niño y sobre su mundo interno, todo lo que sucede a su alrededor. Creo que hay un fundamento teórico, ¿cierto? Y también por ahí aparece Jones nuevamente. Ernest Entonces, Jones. el fundamento teórico tiene que ver con el material que es susceptible de análisis o no, ¿cierto? Entonces, Ana repetidas veces menciona a Melanie o hace referencias a ella en sus textos diciendo como eso no es así, ¿cierto? ¿Qué es eso? Digamos que la asociación libre
para Melanie es susceptible de ser sustituida por el juego. Y para Ana hasta cierto punto, ¿cierto? Cree que no es posible, por ejemplo en el yo y los mecanismos de defensa lo deja claro, como no es posible sustituir totalmente porque ya el juego tiene ciertas coordenadas que limitan. Para Melanie no es así. Y que es susceptible de análisis como material. Para Melanie, según Ana, ¿cierto? Es todo lo que sucede, incluso por fuera de ese momento analítico. Para Ana no. Ana incluso cuando habla como las técnicas analíticas hace como una definición muy clara sobre la técnica como un instrumento para la técnica analítica, la transferencia. Y es muy clara que es en ese momento, ¿cierto? Que no es por fuera, que no es cualquier cosa que yo vi o que me lo encontré o que me dijeron, no, que es como en ese momento. Entonces, creo que teóricamente hay esas dos, al menos que yo haya rastreado, hay esas dos diferencias que las separan, pero también aparece Jones. La obra de Ana no es traducida y publicada en inglés antes que sus críticas, ¿cierto? Y Freud va a decir que esto se debe a que ella no quiso estar con él, o sea, él también olvida que fue él el que le dijo no, ¿cierto? Entonces, no la dejó. no, no, para nada la dejó, entonces él dice como que tiene que ver con eso, ¿cierto? Como tú dices, defendiendo un poco a su hija, pues abogando por ella. ¿Y tú qué piensas de esa controversia? Caro, es complejo porque es que en qué punto el material que es susceptible de análisis no está en las otras, como en otros lugares, pero yo creo que sin duda no todo es material susceptible de análisis. Sin embargo, hay cosas que pues el inconsciente no se apaga y nos está dejando ahí expuestos cuando menos pensamos, entonces creo que sí hay situaciones y momentos que pueden permitir ser susceptibles de análisis, pero ahí sería como que abogaría el caso por caso, ¿cierto? Como no podríamos decir que eso es general a todos o que siempre y que todo lo que vea y lo que sepa de mi paciente, no, sino que es el caso a caso. Que incluso eso también pues parece ser muy devenido desde Freud. Freud también hace esa distinción, incluso hay un texto que se me va el nombre en este momento, pero hace justamente esa distinción de no todo lo que diga la gente en cualquier contexto es para analizar, ¿cierto? Hay que tener unas condiciones específicas que demarcan eso. Retomando un poquito que los psicoanalistas argentinos, supongo, retomaron a Freud y yo los retomo a ellos, tienen un dicho de psicoanálisis fuera de sesión es una agresión, ¿cierto? Un poco pues con esto que tú nos traes hoy. Sí, eso me parece como muy adecuado y muy pertinente con esto que estamos planteando de las diferencias entre ellas, que no todo es susceptible de análisis o no debemos estar haciendo como esas interpretaciones, incluso esos comentarios por fuera de la situación analítica y de la transferencia, ¿cierto? Sobre todo con los niños, que es pues con quienes ellas dos trabajaban especialmente. Sí. Con esta diferenciación que planteas pues especialmente con lo teórico, pues ya la incidencia de Ernest Jones será, será una cosa como más intersubjetivo ahí. Exactamente, o sea, no podemos dar fe en nada de eso, pero con todo ese aspecto teórico que sí marca una diferenciación muy grande y ya dejando un poco de lado a Melanie Klein, ¿cuál sería entonces esa contribución más significativa de Ana Freud para el mundo del psicoanálisis? Claro, antes de pasar a esos aportes que son bien interesantes, agregar una cosa más al psicoanálisis infantil, ¿cierto? Que creo que me parece muy importante justamente en la atención a niños, y es que ella plantea que hay unos momentos, ¿cierto? Que hay unos momentos y desde ahí ya se ve como la Ana que clasifica y hace test, porque si bien no tan test,
pero sí lo clasifica como que el momento uno, el niño no sabe que está en esa situación y de hecho por eso dice no hay asociación libre, porque al niño no se le puede decir diga lo primero que se le venga a la mente, porque él no entiende, no tiene cómo comprender ese momento analítico, O ¿cierto? sea, el Entonces, niño no sabe que está en un análisis. exacto, ¿cierto? Entonces, eso también hace que diga como, pues no podremos pensar el juego como sustituto de la asociación libre, porque incluso ella plantea, o sea, además de que no hay asociación libre en los niños, no hay neurosis de transferencia, ¿sí? En ese sentido, poner dos cosas más sobre el psicoanálisis infantil. La primera es que en esos momentos ella plantea al inicio, el niño no sabe por qué está ahí y hay que generar en él el deseo de cura, pero nunca va a tener esa conciencia de enfermedad o de que hay algo que lo perturba, ¿cierto? Porque fíjate que al niño justamente lo llevan los adultos, entonces es generar en él cierto deseo de estar ahí en esa situación que no tiene muchas, no tiene muchos elementos para comprenderla, para saber qué es lo que está sucediendo, pero generar ese deseo. Luego de que se genera ese deseo, entonces empezar a trabajar con él en que reconozca eso que lo está haciendo sufrir, ¿cierto? Como en eso que le genera malestar o en eso que se considera patológico o salido de, ¿cierto? Para luego trabajarlo y lograr unos objetivos planteados de alguna manera con el niño y no con los adultos. Entonces, eso me parece bien importante. Y lo segundo es, por acá les traía como una cita y es el juego como elemento que no es un elemento capaz de sustituir la asociación libre porque el niño no tiene conciencia de su estado. Puede sentirse angustiado, pero nunca llega a tener conciencia de su trastorno psicopatológico, menciona Ana. Entonces no hay como una enfermedad o quiero que me curen, voy a ir para ser curado, no, hay que generar eso justamente en el niño. Que es algo que también dista mucho de Melanie Klein. No es algo que está pues, como en toda la forma de trabajo kleiniana. Exacto. Con la pregunta que me hacía sobre cuál es como el aporte más importante que hace Ana al psicoanálisis, está en el yo y los mecanismos de defensa, ¿cierto? Pues a mi juicio. Ella hace todo un planteamiento de la defensa del yo, ahorita te decía como realmente Ana en ese punto es muy alineada con la teoría psicoanalítica freudiana, ¿cierto? No, incluso no es como que postule algo así que se salió, a diferencia, por ejemplo, de Melanie, que sí plantea unas posiciones que no están planteadas, por ejemplo, ni tienen esa fuerza en el resto de lo que se estaba estudiando en el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, en esa defensa del yo, inicialmente ella habla el yo como un objeto de observación, ¿cierto? Entonces, para poner en contexto eso, en ese momento del psicoanálisis se buscaba más las profundidades, ¿cierto? Pues todavía vos ves que podemos concebir como el psicoanálisis, como eso de las profundidades, del inconsciente, del ello. Y ella dice, el yo es un objeto de observación y es una vía para justamente poder ver las otras instancias psíquicas. Es decir, el ello me posibilita también la observación de, perdón, el yo, del ello y del super yo. O sea, Ana también trabaja con las tres instancias psíquicas freudianas. Sí, en ese momento entonces el yo como objeto de observación era rechazado. Fíjate que en el periodo preanalítico, cuando está la hipnosis, ¿qué hace la hipnosis? Justamente es dormir al yo, por decirlo así. Además, porque se cae en el equívoco de que yo es igual a conciencia, que no necesariamente. El yo también podría tener contenidos inconscientes. Entonces, en ese sentido, ella le hace como esa fuerza al yo sin descuidar las otras instancias psíquicas, que creo que es importante. Si bien ella termina en la psicología, abriéndole las puertas a la psicología del yo, ella no elimina las instancias psíquicas, al menos en este texto, le da igual importancia. Bueno, entonces con esto que decís es como si
si se estuviese planteando que el yo no fuese posible de analizar. Así es, Caro, ella lo nombra como que en ese momento el yo era antianalítico para la sociedad de psicoanalistas, ¿cierto? Hay una cita aquí también interesante, ¿cierto? Y ella dice, si debiéramos definir en la actualidad la tarea del psicoanálisis, diríamos, consiste en adquirir el mayor conocimiento de las tres instancias psíquicas supuestas como constitutivas. Fíjate que no es que ella elimine las otras, sino más bien, creo que aquí suponiendo, como lo pensaba Ana, era como los otros eliminaron al yo, no ella eliminar el super yo y el ello, sino más bien los otros eliminaron al yo. Los otros teóricos. Sí, como lo que en ese momento en la sociedad psicoanalítica o en la comunidad de psicoanalistas se abordaba. Ella nombra que el yo permite justamente esa observación, que de hecho el ello, el yo y el super yo en la autopercepción es difícil, digamos, que la persona pueda percibir justamente tan fácil el yo, porque es como que está muy ahí, pero cuando hay una irrupción del ello por un impulso pulsional, una cosa que genera desagrado, entonces el yo es el que nos permite saber de eso. Fíjate que, por ejemplo, con el super yo, cuando el yo, ella lo nombra como que está en una relación muy armónica, es más difícil identificar eso que pasa y cómo pasa en esa instancia psíquica. En cambio, con el ello, parece que el ello tiene, según lo plantea Ana, como más posibilidad de ser autopercibido, incluso más posibilidad que el yo y que el super yo, porque aunque creamos, o ella lo plantea así, como que aunque se crea que el yo está ahí, que se sabe de él, pues tampoco se sabe, se ignora por completo, se da por hecho. Rescatar, si se permite decirlo de esa forma, a esta instancia psíquica es lo que también da pie a la pertinencia según esa concepción de las pruebas proyectivas, que finalmente pues se trabaja con el yo. Exactamente, Caro. Y pues como ahorita te lo nombraba, en el periodo preanalítico, fíjate que así surge el psicoanálisis, ¿cierto? Como el yo que eventualmente o de manera equívoca es equivalente a conciencia o se pone como yo igual conciencia o yo solo conciencia, ¿cierto? No es así, pero con el periodo preanalítico y la forma en la que surge el psicoanálisis también es como una exclusión de todo eso, porque nos interesa es el inconsciente únicamente o el ello y quizás el super yo, pero lo otro para qué. Bueno, ahí hay una radical diferencia con los demás psicoanalistas del momento, en términos teóricos. Sí, cuando ella se refiere a la aplicación de la técnica analítica al estudio de las instancias psíquicas, justamente empieza a plantear como la asociación libre, pero también la interpretación de los sueños, pero también la interpretación de símbolos, y la transferencia posibilitan todo eso, ¿cierto? Y ella hace una lectura desde el yo, ¿cierto? Como, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, es desde el yo que se empieza a comunicar el sueño, pero es donde irrumpen todas las otras instancias y son susceptibles de observación por esa vía. La puerta de entrada. Más adelante, ella empieza a nombrar, pues ya introduciéndonos un poco como a esto de los mecanismos de defensa, que creo que lo importante que hace Ana es que los organiza, como que los pone así como junticos, ¿cierto? Porque Freud, pues los encontramos así por toda la obra, y ella en un texto nos trae los mecanismos de defensa, ¿cierto? Iniciemos pensando, Caro, que Freud al inicio habla de la defensa, pero luego empieza a hablar de represión y de alguna manera hace equivalente los términos o se olvida un poco. Ella dice que lo sustituye, defensa por represión, pero Freud lo aclara, ¿cierto? Y lo aclara en inhibición, síntoma y angustia, porque él dice algo así como hasta el momento hemos nombrado
la represión, pero esta no es más que una forma de las defensas, ¿cierto? Y justifica que eso sea por la forma en la que él empieza a investigar, como con estas mujeres histéricas que conocemos, ¿cierto? Entonces, ahí ella dice, pues esto está desde el principio de la obra y creo que lo que hace es como un compendio, por decirlo así, como dejarlo de manera clara y darle un poco de fuerza. Bueno, entonces me parece pertinente introducir esta aclaración. El yo es el que se defiende, no las otras instancias psíquicas. Para Ana, y como la he leído y lo que he entendido, sí, ¿cierto? Ella plantea que el yo tiene como propósito paralizar permanentemente la actividad pulsional. Y eso lo podríamos como pensar con el principio de constancia, ¿cierto? Llega de alguna manera esto que irrumpe con esa constancia y genera malestar, entonces el yo se defiende con esos mecanismos, ¿cierto? Que son los que ella retoma de toda la obra de su padre y condensa en este texto, en este regalo que ofrece, como lo mencionaste al inicio, que usas esa palabra. Sí, Caro, y esos mecanismos de defensa, ella plantea, por ejemplo, cómo la represión tiene más que ver con la histeria, pues, y eso no es de Ana, precisamente, ¿cierto? Freud lo hace. Como la obsesión tiene, digamos, más presencia, y fíjate que utilizo la palabra más presencia porque no es como que la histeria solo reprime, ¿cierto? Sino más presencia de, por ejemplo, el aislamiento, ¿sí? Como la anulación, tiene otros mecanismos de defensa, digamos que utiliza más a menudo. Bueno, será interesante volver a ese texto que nos traes. Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, que en esas actividades defensivas del yo, que son ese objeto de análisis, ella de ahí empieza a decir cómo esa defensa nos permite saber de, ¿cierto? Si el yo nos abre la puerta, digamos que la defensa para ella nos indica el camino, ¿cierto? Nos dice como, vea, por aquí es. Porque ahorita te decía que utiliza más a menudo, porque no es el único y ahorita quisiera leerles como un fragmento de una viñeta clínica que ella trae, porque a lo largo de la vida psíquica empiezan a aparecer distintos mecanismos de defensa, ¿cierto? Y a mí me resulta importante aclarar que no todo lo que sucede en la vida psíquica, porque además creo que en algún momento Ana como que lo empieza a poner muy del lado de la defensa, al menos en el texto yo lo sentía así, y era, también hay investiduras, ¿cierto? Y no toda investidura es una defensa, no todo es defensa en la vida anímica, que creo que sería como una idea que uno tendría que tener al acercarse a ese texto, porque hay un punto donde se siente que para Ana todo está en el yo y los mecanismos de defensa, obviamente por el texto, pero no únicamente lo que se va como transformando en la vida anímica es por vía de la defensa. Okay, okay. Bueno, es una muy buena forma también de empezar a darle cierre a este espacio, esa viñeta que nos traes, que puede como darnos una forma más concreta también como de traer estos conceptos que pueden estar un poco más abstractos en términos teóricos. Sí, hay una cosa que me parecía curiosa, ¿cierto? Y es como Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión nombra como las vicisitudes de la pulsión y pone ahí unos mecanismos de defensa, ¿cierto? Como la vuelta contra sí mismo o vuelta contra el yo. Y ahí es donde te decía como habría que pensar muy bien qué es un mecanismo de defensa y qué no lo es, ¿cierto? O hacerse la pregunta si todo se podría pensar como una defensa, ¿cierto? Que también nos pondría como en una posición un poquito paranoica en la teoría, pero bueno. Pensar que el yo todo el tiempo se está defendiendo. Más que el yo, como que todo el aparato psíquico todo el tiempo se está defendiendo, no sé, me queda como ese sinsabor de si realmente se estaría defendiendo todo el tiempo. Eh, por lo que te digo, Ana, cuando empieza a plantear viñetas, hace muy semejante como
una cosa con mecanismo de defensa, una investidura, parece como si ella en algún momento lo nombrara de esa forma, ¿sí? Ujú. Bueno, ahí me das pie para pensar otro espacio para intentar ahondar un poquito más de estas cuestiones. Si todo es defensa o Sí, qué como, implica una defensa. sí, que yo hasta el momento pensaría que no, que hay una distinción, pero que en el texto de Ana, en el yo y los mecanismos de defensa, me daba como esa sensación de que ella ponía muchas cosas del lado de la defensa. Ujú. Bueno, si alguna de las personas que nos siguen en este conversar quiere dejar un comentario a propósito de esto que estamos poniendo acá, bienvenido sea para que lo sigamos pensando. A fin de cuentas de eso se trata este espacio, de pensar el psicoanálisis. Así es, Caro. Caro, no sé si te parece, leemos el caso, porque pues hablar de todos los mecanismos de defensa no me resulta como tan aportante, diría yo, pues empezar a explicarlos, no. Tal vez en el texto que les traigo podríamos ver unos de ellos. Sí, por supuesto, adelante. Bien. Entonces dice, elijo como ejemplo el caso de una mujer joven, educadora en una institución. Es la hija intermedia de una familia compuesta de una serie de hermanos y hermanas. En su infancia padeció una violenta envidia del pene de sus hermanos mayor y menor y de celos siempre reavivados a causa de repetidos embarazos de la madre. Finalmente, la envidia y los celos combináronse en una fuerte hostilidad contra la madre, pero dado que su fijación amorosa a esta no era menor que el odio que experimentaba contra ella, a un primer periodo de desinhibición siguió un intenso conflicto contra los impulsos negativos. A causa de sus propios sentimientos de odio, temió perder el amor materno del cual no podía prescindir, sintió angustia ante el castigo y se criticó muy severamente por sus prohibidos deseos de venganza. ¿Cierto? Ahí vemos cómo lo que primero irrumpe es esa envidia del pene, ¿cierto? Y esa envidia del pene deriva en que ella tenga que hacer algo para defenderse y fíjate que lo que hace es empezar a odiar a la madre, ¿cierto? Al entrar en el periodo de latencia, esta situación de angustia y de conflicto de conciencia se agudizó cada vez más y su yo trató de dominar los impulsos de varias maneras. A fin de resolver el problema de ambivalencia, desplazó hacia afuera un lado de esta. La madre continuó siendo un objeto amado, pero en adelante, en la vida de la niña siempre existiría una segunda persona importante de sexo femenino intensamente odiada. Fíjate, Caro, que ahí aparece el desplazamiento, ¿cierto? Ese es el mecanismo que ella nombra en ese momento. No lo que sucedió anterior, sino el desplazamiento. Entonces ya no odia a la madre, sino a cualquier otra mujer que aparezca, pues como siempre tiene que odiar a una. Aparece en el periodo de latencia, como lo menciona Sí, ahí. aquí ya nos va a hablar un poco de la vida adulta. Mediante este mecanismo la situación se alivió. El odio contra el objeto extraño no se acompañaba de un sentimiento de culpa tan intenso como el vivido contra la madre. Sin embargo, este odio desplazado fue causa de numerosos padecimientos. Con el andar del tiempo, este primer desplazamiento resultó insuficiente para dominar la situación. El yo de la niña puso entonces en actividad un segundo mecanismo. Dirigió contra la persona propia el odio hasta ese momento destinado al mundo en torno. Se torturó a sí misma con autoacusaciones y sentimientos de inferioridad, y a través de la infancia y la adolescencia, hasta la vida adulta, hizo cuanto le fue posible a fin de perjudicarse y dañarse, subordinando siempre sus personales exigencias a las de los demás. Desde que empleó este método defensivo, se tornó evidentemente masoquista. Pero tampoco esta medida fue bastante eficaz como para dominar la situación de conflicto,
Fíjate que ahí aparece el segundo, ¿cierto? La vuelta contra sí mismo. Entonces ese odio ya no está puesto en una tercera persona, sino en mí. Pasamos de desplazamiento a vuelta contra sí mismo. Exacto. Que va de la mano con lo que te decía, o sea, hay a lo largo de la vida anímica muchos mecanismos de defensa. La paciente comenzó entonces a proyectar. El odio que había sentido contra el objeto femenino amado o sustituto se transformó en la convicción de que ella misma era odiada, humillada o perseguida por estos. Su yo experimentó un alivio del sentimiento de culpabilidad. La niña mala que se autorreprochaba sus malos sentimientos contra las personas de su ambiente, trocóse en una niña martirizada, perjudicada y perseguida. Pero el empleo de este mecanismo dejó en su carácter un permanente rasgo paranoico que le dificultó la vida sobremanera, en tanto su infancia como en la edad adulta. Fíjate que incluso el mecanismo de defensa deja una huella en la vida psíquica, ¿cierto? Cómo se vuelve entonces un rasgo y que creo que es importante resaltar que el mecanismo de defensa no solamente entonces defiende, sino que también puede generar otras cosas en la vida anímica. Un mecanismo de defensa hace que se tenga que defender el psiquismo de eso que provoca ese mecanismo de defensa, algo así. Algo así como, mira que eso que la estaba defendiendo luego terminó siendo causa de sufrimiento. Que finalmente pues es la constante en las neurosis. Así es. Continuó Caro. La paciente inició su análisis en plena edad adulta. Aunque el mundo externo no la consideraba enferma, ella padecía agudamente. Pese a todos los esfuerzos defensivos movilizados por su yo, no consiguió dominar de veras la angustia y el sentimiento de culpa. Cualquier motivo que provocara en ella sentimientos de envidia, celos u odio reactivaba sus mecanismos de defensa. Estos conflictos emocionales jamás llegaban a solución alguna que trajese un relajamiento del yo. Además, el resultado último de la pugna de estos conflictos resultaba asaz pobre. Logró mantener la fijación de que ella amaba a su madre, pero se sentía llena de odio y a causa de esto desconfiaba de sí misma y se despreciaba. Inclusive, ni logró conservar, voy a devolverme al inclusive, ni logró conservar el sentimiento de ser amada, pues este sentimiento quedó destruido por el mecanismo de proyección y no consiguió escapar a los castigos temidos durante la infancia. Por el mecanismo de vuelta contra sí mismo, ella causábase todo el mal que antes había esperado bajo la forma de castigo materno. Los tres mecanismos movilizados no pudieron impedir que su yo sufriese un permanente estado de intranquila tensión y vigilancia, ni tampoco aliviarlo de la desmedida necesidad de atormentarse a que se sometiera. Este fragmento se puede encontrar entonces en el texto sobre el yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud en caso de que alguien quiera volver a él. Sí, así es, Caro. Se puede encontrar ahí. Hay muchas viñetas de ella del tercer capítulo como en adelante. Me parece interesante pensar cómo incluso se empieza ahí a pensar lo sintomático, ¿cierto? Cómo, y ahorita te lo decía, cómo para Ana empieza a ser la defensa como un montón de cosas, pero que nos permite también una visión y una comprensión más amplia de eso que a veces se deja por fuera, el yo y sus mecanismos de defensa. Una forma bastante especial, pedagógica, didáctica, para poner en un fragmento clínico todo eso que nos traes hoy, que nos compartes. Definitivamente pues es un texto al que hay que volver y el que nos permite ampliar muchísimo esta perspectiva de todo lo que Sigmund Freud nos presenta y pues que como lo dices Ana, lo condensa, lo clasifica y lo expone pues de esta forma. Sí, creo que es un texto al que debemos volver sin duda, en el sentido de que
es como ella ya conocía muchas cosas de la obra de su padre, del mundo psicoanalítico, ella nos pone ahí los mecanismos de defensa para pensarlos, los pone a funcionar con las viñetas clínicas, los señala, muestra cómo se van transformando, cómo el uno necesita del otro, cómo se presenta más en una estructura clínica que en otra. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por traernos este fragmento. Realmente sí nos permite como comprender un poco más todos los conceptos que nos traes y pues que es lo que vemos, ¿cierto? Haciendo clínica es lo que podemos ver. Mm, también agradezco nuevamente la aceptación tuya de esta invitación a conversar sobre Ana Freud. Definitivamente queda muchísimo por seguir conversando, ya miraremos si será en otro momento. Realmente muchas gracias por aceptar la invitación. Caro, a ustedes, muchas gracias por invitarme y fue con muchísimo gusto. Bueno, y también gracias a todas las personas que se conectan con nosotros, que interactúan por medio de los comentarios con cada uno de los conversar que tenemos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @logo psicoanalítico oficial. Por ahí también siempre estamos compartiendo nuestra oferta académica. Recuerden que vamos a seguir con este ciclo de conversaciones sobre postfreudianos. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir pensando el psicoanálisis. Y también le agradecemos a Mimesis Producciones, quienes son los encargados de producir este conversar. Hasta pronto.